Durante el 1 de noviembre del año 2003 se encontraban acampando la joven pareja de Liana y Felipe. Pretendían pasar solo unos días de enamorados por la zona y ya por terminarse el día se encontraban dentro de su casa de campaña conversando, cuando de pronto un machete penetró y rasgó una de las paredes de la casa para desvelar a dos sujetos misteriosos quienes a punta de pistola y amenazas anunciaban un presunto asalto, pero la negra intención de uno de ellos cambiaría la vida de los cuatro para siempre y se convertiría en un caso mediático en todo el país. ¿A qué edad uno es ya responsable de sus acciones? ¿Será que un menor de edad, aunque sea de 16 o 17 años, no razona sobre las consecuencias de sus actos? Pero, ¿y qué hay cuando son los autores de crímenes atroces? ¿Dónde se encuentra el límite de su responsabilidad legal? Principios de siglo en Sao Paulo, Brasil, Liana Friedenbach de 16 años y Felipe Café de 19, quienes recién tenían 2 meses de noviazgo, habían decidido pasar un fin de semana romántico acampando a las afueras de la ciudad. Felipe decía conocer la zona y avisó a su madre que iba a acampar, pero no dónde ni con quién. Por su parte, Liana le mintió a su padre sobre la salida. Había dicho que iba a acampar en grupo junto con los jóvenes de la comunidad israelita a la que pertenecía y que ya había asistido anteriormente. De cualquier modo, la mañana del 31 de octubre, los dos jóvenes partirían en un autobús desde el centro de Sao Paulo. Llegaron hasta la mañana siguiente a la región de Mugaçu para tomar otro autobús. Aquí Liana recibiría una llamada de su padre preguntándole que cómo iba el viaje. Ella contestó que todo estaba muy bien. El padre replicó que por qué se escuchaba bastante silencio si se supone que iba rodeado de jóvenes ruidosos. A lo que Liana contestó que todos se hallaban medio adormilados. Se despidieron. Ari, su padre, continuó paseando su perro, y Liana junto a su novio bajando del autobús se tuvieron que adentrar aún 4 kilómetros a pie en el bosque, hasta llegar al lugar donde acamparían. Y es en este recorrido donde se toparían con dos hombres que por sus edades parecerían padre e hijo. Roberto Parecido Alves Cardoso, más conocido por su apodo, Champiña, quien tenía 16 años, y Paulo César da Silva Alves, mejor conocido como Pernambuco, quien rondaría los 40 años de edad. Se sabe que estos tuvieron una interacción como un saludo o algo por el estilo, pero luego cada quien siguió su camino. Aunque de inmediato estos notaron que los novios no eran de la zona, se les hizo que Liana lucía bastante fresa para la región, y además iban bastante cargados con artículos para acampar, por lo que intuyeron de inmediato que no eran lugareños, pero sin más, se reservarían a pasar de largo. Champiña y Pernambuco eran amigos de la zona, les gustaba salir a cazar animales locales y era precisamente lo que se encontraban haciendo. Más tarde, llegaron a la casa de un colega suyo llamado Antonio Caetano Silva, que rondaba los 50 años de edad, para embriagarse hasta que les llegó la noche. Y es en este momento cuando se les ocurrió la idea de ir a robar a la pareja que se habían topado hace unos momentos. Así que Champiña y Pernambuco, que eran locales y conocían la zona como la palma de su mano, no se les dificultó para nada dar con su campamento a pesar de la oscuridad, para hacerlo ya descrito al principio. Desde su primera interacción, Liana había llamado la atención de Champiña, así que más que para robarles, su intención era secuestrarlos. Pues aunque no lo creas, Champiña era quien más autoridad tenía a pesar de su corta edad. Todos en la zona le conocían por ser un adolescente bastante violento. Había rumores de que le gustaba maltratar animales y que incluso en una ocasión estuvo involucrado en el asesinato de un vagabundo, pero nunca enfrentó las consecuencias. Champiña era temido por toda su familia y colegas. Nadie le cuestionaba mucho sus decisiones, así que junto a su compañero, le movieron los rostros con pañuelos a Liana y Felipe y los encaminaron unos 2 kilómetros volviendo a la cabaña de su colega Antonio. En algún punto es que Liana confesaría que su familia era algo adinerada y podría pagarles mucho dinero por su rescate, hecho que agradó aún más a estas salvajes personas y de alguna manera los motivó. Llegado a la cabaña, que se asemejaba más a un descuidado almacén agrícola, pues estaba bastante insalubre, los encerraron en habitaciones diferentes, donde Liana se llevaría la peor parte, pues Pernambuco abusaría de ella el mismo día. Aunque Liana era de familia adinerada, Felipe no corría con la misma suerte. Él era estudiante becado del colegio donde conoció a Liana. Su familia no era pobre, pero quizás iba a ser más difícil obtener dinero a través de él. Además de que la verdadera intención del delito era su novia, así que lo sacaron a caminar al bosque, y ya estando bien adentrados, Champiña se detuvo junto a Liana, al tiempo en que Pernambuco y Felipe recorrerían unos 100 metros más. Se detuvieron, puso de rodillas a Felipe y... Por supuesto, Liana escuchó los disparos y preguntó a Champiña que de qué se trataba. Este contestó que Felipe había sido liberado. Claro que ella dedujo de inmediato la verdad, el triste final de su amado novio. Pernambuco se había encargado de paralizar su cuerpo para siempre. Tras esta hazaña, el asesino se iría un tiempo a Sao Paulo y el asunto entero pasaría a manos de Champiña, quien sin corazón alguno y tras la muerte del novio, ahora él abusaría íntimamente de Liana en la habitación donde permanecía cautiva. Es aquí cuando Ari, el padre de la chica, se alarmó por la ausencia de su hija. Contactó a varias amigas de Liana, quienes al principio intentaron encubrirla, pero ya enteradas de la situación, revelaron que no estaba con ella, sino que estaba acampando con su pareja en la zona de Mugaçu. El padre por supuesto se molestó,
Dijo que no odiaba a Felipe y que incluso estaba de acuerdo con la relación, pero que por supuesto no iba a dejar a su hija acampar en tan alejado lugar, y por esto Liana le mintió. Al inicio dijo que no sospechó que se tratase de un secuestro. Él se imaginaba que pudieron simplemente haber perdido el autobús o haberse perdido en el bosque, por lo que denunció la situación con el Comando de Operaciones Especiales, quienes iniciarían la búsqueda y rápidamente encontrarían los vestigios del campamento de la joven pareja, la casa de campaña rota y señales de robo, por lo que parecía una simple pérdida en el bosque apuntó cada vez más a que habían sido privados de su libertad. El padre utilizó todos los contactos que tenía disponibles para incrementar su búsqueda, imprimió miles de volantes, incluso con la ayuda de un empresario desconocido, utilizaron un helicóptero para la misión. Para este punto, la prensa ya estaba haciendo seguimiento del caso, por lo que Champiña y sus compañeros se ponían cada vez más nerviosos. Aún así, se le unieron al joven dos adultos más, Antonio Matías y Agnaldo Pires, quienes eran ya unos señores formados, aunque como te dije, este no era un impedimento para que el liderazgo de Champiña destacase en el asunto. Muchos señalan que Champiña tenía cautivo a Liana porque la quería hacer su novia a la fuerza, y era así como la presentaba con sus amigos, pero, aún tratándose de un monstruo, ¿qué clase de ser prestaría a su novia para que otros hombres cometieran abusos hacia su intimidad? Porque sí, todos a excepción de Antonio y Matías corromperían a Liana todos los días que estuvo recluida a la fuerza. Champiña mantenía a Liana como un trofeo. Quizá la veía más como un simple logro y no como un humano, característica innata de un psicópata. Así, el psiquiatra forense Guido Palomba apunta que estos criminales, limitados intelectualmente, limitados de normas sociales, de cultura, no actúan organizados o con acciones pensadas, ni aún para delinquir, sino que actúan conforme las cosas van sucediendo. Por supuesto que encaja en todos sus perfiles, pues sus crímenes no fueron elaborados sino espontáneos. Los 4 involucrados, además de Champiña, no tenían trabajos legales, tampoco eran ladrones, pero ninguno tenía un empleo fijo. Todos trabajaban por temporadas, por destajos o en situaciones informales. Se cree que fue una de las razones por las que se avivó más aún la idea del secuestro. La policía cada vez más se adentraba en la zona. Ya había llegado a la casa de Champiña donde se encontraban su hermano y su madre, pero ellos ciertamente desconocían de la situación e incluso del paradero del rebelde adolescente. De hecho, la autoridad pasó a escasos metros de la propiedad donde Liana se encontraba secuestrada. Llegó a tocar la puerta, pero a falta de una orden, solo se limitaron a preguntar si sabían sobre el paradero de los jóvenes, pero de inmediato fueron rechazados. En estos días, siempre que la policía andaba cerca, Champiña llevaba a Liana dentro del bosque para perderse por unas horas, y es en este día cuando llevó a la chica hacia un lago y la obligó a estar a su lado mientras él pescaba. Cuando de entre las ramas salió el hermano de Champiña, quien le dijo que dónde había estado y que quién era esa chica que estaba a su lado. Liana para este momento había perdido todo y se reflejaba en su mirada perdida en el horizonte y posición de caída. Aún así, con un descaro, Champiña le dijo que ella era su novia, y el hermano, que más que respeto le tenía bastante miedo, se abstuvo de comentarios y volvió a casa, donde se limitó a decirle a la madre que Champiña andaba por ahí merodeando en el bosque como solía hacer. Luego de múltiples y continuos abusos de todo tipo, es en la madrugada cuando Champiña, como solía hacer en esos días, llevaría de nuevo a Liana hacia el bosque, esta vez cerca de la locación donde estaba el cuerpo de Felipe, prometiéndole que la llevaría a una estación de autobuses para finalmente liberarla. No podría tejer mayor mentira, pues con sus propias manos y con la ayuda de un cuchillo, le arrebató el brillo de sus ojos a la joven Liana, quien murió oficialmente de un golpe a la cabeza, presuntamente dado con el mango de la herramienta del inhumano Champiña. Este fue a lavar su cuchillo al arroyo para luego ocultarlo dentro de un pozo, y como si no hubiese sucedido nada, regresó tan campante a su casa y se durmió. Siguió su vida normal por unos días. Encontré de algunas fuentes que incluso los días siguientes presentó una falsa declaración de la desaparecida pareja, pero como no era un sospechoso en ese momento, lo dejaron seguir con sus asuntos. Finalmente la autoridad encontró los cuerpos sin vida de los chicos y se pusieron más agresivos con los locales, así que por medio de Antonio Caetano obtendrían los nombres de las personas involucradas en este macabro crimen que tenía aturdido a toda la región. Tardaron hasta el día 14 de noviembre para capturar a todos los involucrados. Champiña se lo tomó con mucha calma, era una persona fría y truculenta. Ya atrapado, no le importó revelar cada detalle de su atrocidad, donde solo los de estómago de acero podían escuchar todos los detalles, pues hay particularidades que solo él y la policía conocen, y no han salido a la luz debido a su gravedad. Incluso llevó a la policía a todos los lugares comprometidos. Recluidos todos, no fue hasta el 2006 y 2007 cuando recibirían sus condenas. Antonio Matías le dieron apenas 1 año y 9 meses por prisión privada y ocultación del arma homicida de Felipe. Por abuso íntimo de la joven, Agnaldo Pires fue condenado a 20 años y hoy en día se encuentra en libertad. A Antonio Caetano le dieron 37 años, quien sigue cumpliendo su pena, pero en régimen abierto, una especie de semilibertad.
y el mano derecha de Champiña, Pernambuco, recibió 110 años de prisión por homicidio calificado, abuso y privación ilegal de la libertad. Su cabecilla Champiña, debido a que era menor de edad, le impusieron apenas 3 años en un reclusorio de menores, según la pena máxima de Brasil para los delincuentes de esa edad. Hecho que molestó bastante a la población, pues señalaron cosas como que a los 16 ya puedes votar para elegir el rumbo del país, pero al mismo tiempo no eres responsable de tus actos criminales, y lo peor, que el tipo saldría con un historial completamente limpio al haber acontecido el crimen durante su minoría de edad. Sin embargo, la vida no le sonreiría tan rápido a Champiña, pues el tipo poco antes de su salida legal se le diagnosticó con trastorno de personalidad antisocial, retraso mental leve y se teorizó que durante su parto sufrió una hipoxia cerebral que exacerbaría su conducta violenta. Además, intentó fugarse en una ocasión, y esto junto al poder que tenía Are, el padre de Eliana, y claro, la presión que recibió el gobierno por parte de la población, se pudo hallar un vacío, un truco legal para mantener a este monstruo alejado de la vida social. Tan pronto terminó su estancia en el reclusorio de menores, fue trasladado al UES, una unidad experimental de la salud, que recluye a unas cuantas personas consideradas no aptas para la vida en sociedad debido a su peligrosidad. Aunque posee más comodidades que en una prisión común, es todo lo que la ley puede hacer en este caso, por la edad en la que el joven cometió el delito. Hoy Champiña sigue pasando sus días en esta unidad y no se ve pronto el día de su liberación. Aunque la mayoría está de acuerdo con que se siga manteniendo prisionero, hay personas e incluso un abogado que defiende los derechos de Champiña, alegando su incapacidad de razonar en ese momento y que es debido a su pobreza que sigue estando en el centro, pues conforme a la ley, él ya debería haber estado en libertad muchos años atrás. Dime qué piensas, ¿crees que Roberto Aparecido, mejor conocido como Champiña, merece su libertad debido a la gravedad de sus crímenes? Te leo y hasta luego.